invitados Leonor Gómez, Rafael Macías, Camilo David Hoyos, Rubén Ceballos y Teodoro Gómez. Cada dominical con invitados especiales para temas importantes. Llámanos a nuestras líneas telefónicas y opina sobre el tema del día. Bienvenidos. Muy buen día a todos los oyentes de Radio Magdalena, Radio Rodadero. Feliz amanecer de este domingo 3 de abril del año 2022. Les saludamos el panel de Opinión Libre, listo ya para ofrecerle los temas de interés para la ciudad de Santa Marta y el departamento del Magdalena y el país. Llegará a los estudios hoy, están aquí ya la doctora Leonor Consuelo Gómez, Alberto Riasco, el doctor Alberto Riasco, el doctor Teodoro Gómez, el doctor Camilo David Hoyos. Aprovechamos para enviar nuestro saludo de solidaridad al doctor Rafael Macías, ¿no? Bueno, su hermano, que está hoy... murió su hermano y hoy está en ese trance pues difícil y complicado familiar. Bueno, a él le enviamos nuestro abrazo solidario desde el panel de Opinión Libre. Bienvenidos a este espacio de opinión, de reflexión, pero sobre todo de análisis de los problemas y las situaciones que la ciudad de Santa Marta y el departamento de El Magdalena esperan. Saludamos a nuestros panelistas, al doctor Camilo David, buen día. Buenos días, William, mis queridos amigos panelistas, un cordial saludo para todos, para la audiencia que nos escucha y un mensaje de mi propia cosecha. La democracia es un derecho fundamental que la izquierda recalcitrante nos pretende quitar. Ojo con eso, defendamos la democracia. Doctor Teodoro Gómez, buen día. Buenos días, Williams. Buenos días a los compañeros de panel. El doctor Rubén Ceballos, que nos dijo que iba a entrar por teléfono, Williams. Ah, claro. Disculpe, doctor Rubén Ceballos, que nos tuvimos un lapso ahí. Bueno, además de saludar a la opinión pública y desearles también un feliz domingo. Doctor Alberto Riasco, buen día. Sí, un saludo muy especial a su panelista y a todos los radioescuchas. Bueno, como estamos en una igualdad de derechos, ya le iba a decir, doctora Leonor, como estamos en una igualdad de derechos, no importa que sea primero o sea de último, porque de todas maneras todos somos iguales y las mujeres tienen los mismos derechos del hombre. Ya no era como antes, que el hombre prevalecía en sus derechos y en su soberanía, ¿no? Las mujeres tienen el mismo derecho igual que todos los hombres. Doctora Leonor Consuelo Gómez, muy buen día. Buenos días y totalmente de acuerdo contigo, William. Todos somos seres humanos que debemos ser valorados por nuestras calidades intrínsecas y no por nuestro género o color de piel. Buenos días a nuestros oyentes, a nuestros santamarteños y recordemos, la bandera del distrito es azul y blanca y la bandera del departamento es roja y azul como los colores de nuestro Unión Magdalena. Y con varias estrellitas, doctora Leonor. Bueno, para este primer segmento, doctor Teodoro, doctor Camilo, doctor Beto Riasco, doctora Leonor Consuelo Gómez y doctor Rubén Ceballos,
se va a analizar el tema de los congresistas recién elegidos en el pasado debate electoral para el departamento del Magdalena y el territorio nacional, un análisis político, además de los candidatos a la vicepresidencia, y repasar el debate del perfil de cada uno de ellos. Iniciamos, doctor Camilo David, doctora Leonor Consuelo Gómez, usted que propuso el tema, buen día. Buen día a todos. Sí, efectivamente, el panorama del Magdalena es un panorama, como lo habíamos mencionado, diverso, que nos permite establecer que el Magdalena está abierto a todos los partidos políticos y ha obtenido representantes de todos ellos. Podríamos resaltar especialmente la curul obtenida a la Cámara por la doctora arquitecta Sandra Ramírez, quien obtuvo una excelente votación y se constituye en una nueva fuerza que tenemos en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Igualmente es importante señalar cómo grupos que movimientos que parecían muy fuertes en la región, no lo son tantos, y así se demostró en las elecciones. Lo que demuestra es que Santa Marta del Magdalena está lista para una verdadera transformación y dar inicio a lo que es la democracia, a que las personas tengan el libre derecho de elegir. Camilo. Sí, gracias. Tus comentarios son acertados, Leonor Consuelo. Evidentemente, la conformación hoy de Cámara de Representantes en el Magdalena da una buena apertura para lo que viene para el departamento, pero un mensaje debe serlo en cuanto al trabajo de estos nuevos representantes a la Cámara, propendiendo siempre por la unidad y por jalonar grandes proyectos para el departamento. Yo creo que se deben despojar de los egos que tradicionalmente han trasegado dentro del ámbito de los personajes que han representado al departamento del Magdalena en esta célula del Congreso como lo es la Cámara de Representantes. Evidentemente recibimos con satisfacción la elección, por ejemplo, de Sandra Ramírez, que combina parte de lo que es la provincia con la capital. No olvidemos que el vínculo que la une con nuestro querido amigo Franklin Lozano, que es de provincia. Entonces, ahí se conjuga una parte muy importante para el desarrollo, creo yo, del departamento. Lo propio con Hernando Guida, que ha hecho una buena labor en la Cámara de Representantes y que ojalá siga por ese sendero. Además, que los cuatro que representan hoy, digamos, la democracia, porque ni siquiera es la centro derecha, son los candidatos demócratas, se unan y afrontemos los debates electorales que vienen para el distrito y para el departamento unidos, porque la unión hace la fuerza y el departamento necesita de esa unidad para desarrollarse, para progresar, para mejorar la calidad de vida de los habitantes en el departamento. Entonces, en ese análisis político, Leonor, comparto plenamente y la integración pues de la Cámara, y felicitaciones a todos los representantes elegidos. Muy bien, doctora Leonor Consuelo. Sí, efectivamente lo importante es entender que cuando un candidato es elegido, deja de ser candidato de un partido o de un movimiento, salvo por el tema de bancadas, es el representante de todos los ciudadanos que constituyeron esa base general de elección. Así esperamos que nuestros representantes a la Cámara, nuestros senadores, cumplan su función, que es gestionar proyectos importantes para nuestra ciudad. Y para eso se necesita también que los elegidos para los puestos de ejecución sean también abiertos a cumplir con su labor y con su deber constitucional, que es regentar los destinos de todos los samarios. Igual, simplemente como comercial, porque está muy de moda el tema del racismo, yo creo que los hechos hablan más que las palabras. Creo que nuestra elección para Cámara de Representantes demuestra cómo la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos 3 mujeres elegidas y 2 hombres.
Y para nuestra vicepresidencia tenemos 4 representantes afroamericanos, lo que indica que los hechos demuestran que Colombia es un país de oportunidades. Muy bien, antes de darle entrada y saludar a Teodoro Gómez y a el doctor Beto Riasco, por acá Luis Colmenares, el papá del joven que asesinaron en la capital de la República, que fue candidato al Senado recientemente, dice: los derechos se ganan, no solo la Constitución nos da los derechos, hay que tener derechos ganados con voluntad, con verdadera sapiencia. Y dice, Francia, no eres la mejor candidata a la vicepresidencia, el alma envenenada, llena de odio y resentimiento, refiriéndose a la fórmula vicepresidencial de Petro. Acaba de publicarlo en su Twitter hace 26 segundos Luis Colmenares. Doctor Teodoro Gómez, muy buen día. Gracias, William. En virtud de las discusiones o los debates que hemos tenido nosotros en este programa sobre la política, a nosotros todos nos queda claro que los partidos políticos tradicionales probablemente no están interpretando la realidad que nos acompaña. Y hemos hablado de más, o hemos concitado creer que al interior de los partidos nuestros tradicionales hace falta la democratización de los partidos. No se desarrollan los congresos ideológicos y programáticos que deberían desarrollarse cada año en los partidos. En este caso, en el Magdalena, podríamos señalar que los partidos políticos de pronto no están interpretando la realidad que nos acompaña a todos, la realidad política, social y económica. Y probablemente por eso los distintos movimientos, como el que conocemos en la Gobernación y en Santa Marta, se han hecho al poder. Nosotros recordamos ahora que en las elecciones pasadas, el 13 de marzo, la opinión pública o los ciudadanos no acompañaron al movimiento que gobierna el Magdalena y que gobierna Santa Marta. Y nos hicimos la pregunta de por qué razón eso sucedía. Y hablamos de los indicadores de desarrollo humano y productivo que están en el piso. Allí tenemos una charla muy corta que dio Manuel Castel en Chile, en el Centro de Estudios Políticos, que se refiere precisamente a lo que está ocurriendo en el mundo y que deberíamos tener en cuenta para que cuando los congresistas elegidos lleguen al Congreso interpreten la realidad que nos acompaña a todos. En Santa Marta hay una realidad que está determinada por los indicadores de desarrollo humano pobrísimos, que han sido precisamente interpretados o estudiados por Santa Marta Como Vamos, que es un observatorio que está acompañado por distintos actores públicos, privados y sociales. Yo quería pedirle favor a Óscar Osorio que pusiera la conferencia muy corta que dio Manuel Castel. Vamos adelante, terminemos de saludar a los panelistas. No, como tú quieras. No, porque queremos saludar al doctor Beto Riasco. Y no sé si está en la línea ya el doctor... Habría que preguntarle a Óscar. ¿Está en la línea el doctor Rubén Ceballos? Bueno, y entonces, doctor Beto Riasco, buenos días, terminemos de saludar a nuestra mesa de panelistas. Bueno, muy contento de que hoy domingo podamos reunirnos una vez más a tratar de mostrar la otra cara de la moneda sobre las problemáticas que aquejan al mundo, a Colombia especialmente, y lógicamente a nuestra querida y bella ciudad. Quiero dejar mi espacio, si lo dije de manera previa, de hablar sobre la política, a pesar de que toda mi vida he sido político, sí, para tocar el tema del agua. Cuando lleguemos al tema del agua, quiero que me den un poquito de tiempo, porque quiero dar una explicación clarita, sin interrupción, de qué, de por qué Santa Marta no tiene agua. Bueno, ahí lo dijo el procurador ambiental, el doctor Escobar Silevi, de que voluntad plata hubo, soluciones hay. Plata hay. Plata hubo y plata hay. Y estudios hasta decir ya no más, lo que no ha habido es voluntad. Más adelante. Ahora sí, iniciemos entonces, entremos en temas. Doctor Teodoro, usted que tiene... En virtud precisamente de lo que está planteando Beto sobre el tema de los servicios públicos, que está asociado al tema de
pobreza multidimensional, es decir, las necesidades básicas insatisfechas. Por eso trajimos aquí a los estudios la intervención de Manuel Castello, un sociólogo y economista, que dio esta conferencia hace 2 años en Chile. Por favor, Oscar. Lo que está pasando en Chile no es excepcional para nada. Es un fenómeno global. No se asusten en el sentido de que no están solos. Si se hunden con todo el mundo, porque está todo el mundo así. O la especie humana se mentaliza de alguna manera, no solamente con respecto al clima, sino con respecto a las instituciones, con respecto a las aspiraciones de todos los jóvenes del mundo, o nos actualizamos o desaparecemos. A corto plazo institucionalmente y a muy medio plazo, 50, 100 años, como especie. Los movimientos sociales no son movimientos políticos. Los movimientos políticos son políticos, buscan la transformación del Estado. Los movimientos sociales son aquellos que buscan la emergencia, la difusión, el debate de nuevas formas culturales. Los ciudadanos no tienen confianza ni en sus parlamentarios, ni en sus gobiernos, ni en sus presidentes, ni, sobre todo, en sus partidos políticos. Hay un rechazo unánime de todos los partidos, no son considerados legítimos ni viables. Más concretamente, piensan que la clase política se ha encerrado en sí misma, solo hablan entre ellos y no se preocupan de los intereses de los ciudadanos más que para vender una opción en un mercado electoral cada 4 años. Primera consecuencia de esa crisis de legitimidad política, transformación fragmentada y caótica de los sistemas políticos. Segunda, emergencia de movimientos sociales, que ahí sí los llamo movimientos sociales porque emergieron nuevos valores de todo tipo. Tercero, en estos momentos, otra fase, explosiones sociales. Es decir, no movimientos articulados y en torno a proyectos de que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones, sino simplemente la gente no puede más y explota. Y explota en algunos lugares con violencia limitada, en otros con violencia más extrema. Y esta violencia no son provocadores profesionales, los hay. Y hay infiltrados, y hay vándalos, pero no es lo esencial. Lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático, pacífico, etcétera, no puede más y entonces se enfrentan a la policía. No piensen que esto va a pasar. No piensen que cierran los ojos y esto es un mal sueño y desaparece y ya está. No va a pasar. Hay causas muy profundas que las tienen que encontrar ustedes, encontrar la solución de ustedes, la sociedad chilena. Pero no pasen de puntillas sobre esto. Y que no piense nadie que con 4 medidas de algún tipo, esto ya está. Importante, hay una frase muy importante que tomé de esa reflexión, dice explotar. La sociedad explota. Esa misma situación dice no aguanta más. Esa misma situación la he percibido, doctor Camilo David, en muchas personas. Doctor Teodoro Gómez, doctor Beto Riasco, doctora Leonor Consuelo, donde dice ya no aguanto más, ya no más Uribe, ya no más Duque. Pero resulta que no es explotar, es analizar la situación y tener mucho cuidado, como dice él, para no equivocarnos. O sea, no es explotar porque la situación actual es complicada. Hay que analizar qué ha generado, qué ha provocado la situación actual del país, la situación actual de la sociedad. Ahora sí, entremos en detalles entonces de lo que planteó la doctora Leonor Consuelo Gómez, doctor Beto Riasco, doctor Teodoro, doctor Camilo David. No, sí, haciendo referencia, William, a los mensajes y a la línea de pensamiento que se han expresado, yo quiero traer un mensaje de Ojeda citado en Vázquez 2019 que dice lo siguiente: cosa es sabida, cuando se le concede poder a un miserable, el miserable no se vuelve poderoso, es el poder que se vuelve miserable. Así es. Yo quería continuar con la exposición que hizo Manuel Castello, en el sentido en que hoy Chile, a pesar de que eligieron a Gabriel Boric presidente de la República, que era uno de los líderes de la primera línea que destruyó la mitad de la infraestructura pública chilena,
que estuvo acompañado del 80% de la población chilena y que lo eligió. Hoy Chile está otra vez en revueltas sociales. Significa entonces que Castel tenía la razón cuando advertía hacía 2 años de que los movimientos sociales son el resultado de nuevas expresiones culturales y de exigencias sociales, económicas y políticas. Nosotros hoy tendríamos que plantearle a los congresistas del Magdalena esa gran responsabilidad histórica con la ciudad y el territorio. Los partidos políticos no tienen escuelas de pensamiento, y esas escuelas de pensamiento son las que construyen precisamente ideas como la que Manuel Castel, sociólogo y economista chileno, ha planteado en esa conferencia. Es una conferencia para todo el continente y habla, entre otras cosas, de la crisis climática, que es una exigencia mundial, que está reforzada por la encíclica papal Alabado seas de Francisco I. No olvidemos que el Vaticano eligió a Francisco I Papa porque se supone que el continente americano es el continente de la esperanza, pero este continente está siendo abordado por distintas formas de poder político que destruyen la democracia. En Nicaragua, el presidente Ortega, con la estructura judicial nicaragüense, acaban de determinar en un juicio que no ha sido público, condenar a 9 años al director de la prensa porque lo catalogó de dictador. En Venezuela, para nadie es un secreto que en Venezuela, Rusia, China e Irán tienen sus aparatos de inteligencia abordando y sacrificando a los que se oponen al gobierno de Maduro, pero además están explotando los recursos naturales venezolanos. Y en Cuba, no podemos olvidar que hace muy poco, 117 cubanos, entre menores de edad y mayores de edad, han sido condenados a 4 y 40 años de prisión por haber exigido libertades civiles en Cuba. Significa entonces que cuando el Vaticano eligió, a mi juicio, a Francisco I para que protegiera al continente de la esperanza, espiritualmente hablando, estaban enviando un mensaje al continente. Recordaba yo que antes de que Andrés Pastrana fuera presidente, Camilo, la Konrad Adenauer y los partidos latinoamericanos conservadores comenzaron a formar a una cantidad de líderes. Yo tuve el honor de hacer parte de esa estructura de formación política y advertían que el continente iba a caer en manos de movimientos no democráticos, extremos también, porque la extrema derecha, con la bota militar que se tomó Latinoamérica después del asesinato de John F. Kennedy, cuando advirtió sobre las sociedades secretas, estaba enviándose un mensaje de lo que iba a ocurrir en el continente. Hoy, independientemente de que la democracia esté abordada por grupos dictatoriales como lo que acabamos de advertir, como en Bolivia, por ejemplo, en Perú, el presidente peruano ha tenido 4 gabinetes y con ninguno ha podido resolver las crisis que en el Perú se ha planteado producto de la elección del presidente Carrillo. Sí, Teodoro, yo complementando eso, y tal vez lo había mencionado en programas anteriores, veía con mucho optimismo el tema chileno, luego del advenimiento de la democracia y el pasado de la dictadura Pinochet, y era el ámbito democrático que implica separación de poderes, pero fundamentalmente la consagración de los derechos y libertades individuales, acompañado por un sistema económico de libre mercado que no de economía de Estado, que es lo que se nos plantea hoy a través de una de las candidaturas, concretamente la del doctor Gustavo Petro. En ese sentido, entonces, no entiende uno cómo una economía que venía fortaleciéndose día a día, como era la chilena, da un giro de 360 grados de manera inexplicable. Y hoy vemos que, no obstante que han sido elegidos democráticamente, se van direccionando hacia una autocracia. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir en Colombia, porque en la democracia se da el advenimiento de cualquier movimiento o grupo, sea de izquierda, de centro, de derecha, pero jugando a la democracia. Y es lo que no pasó, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela hablan de democracia, pero allá no hay democracia, hay una autocracia, porque los órganos del Estado diferentes al Ejecutivo se subsumen, los domina el dictador a su acomodo. Eso no es democracia. Y los derechos, para mencionar, en el caso venezolano, los derechos y libertades individuales no existen. De tal manera que
es la preocupación que nos asiste a todos los panelistas frente al tema de la democracia en Colombia. Menos mal las tendencias hoy en las encuestas, mirando ese aspecto, pues van cambiando, y Dios quiera, el Sagrado Corazón, que es el sagrado que nos protege en Colombia, pues impida realmente que esas tendencias se advengan en Colombia. Sí, además efectivamente, retomando el caso de Chile, es importante resaltar que el 10 de febrero, con una votación de 25-0, se rechazó la propuesta de Rivera sobre la socialización de todas las empresas del país, minas y bancos, que según él debían pasar al control de la clase trabajadora y el pueblo. Lo que quiere decir es que la persona electa estaba cumpliendo con sus promesas. Es muy importante tener en cuenta por quién vamos a votar. O sea, efectivamente hay que hacer una reflexión clara sobre las ideas, propuestas y lo que quieren como filosofía de nuestra democracia que debe prevalecer. Fíjate tú, cuando tú analizas la conferencia de Manuel Castel, establece lo siguiente: crisis climática. No olvidemos que existe la crisis climática mundial, y en Alabado sea, Francisco I advierte que el mundo será un basurero maloliente de no interpretar lo que está ocurriendo con el cambio climático. Pero habla también de la crisis institucional, es decir, el Estado no ha interpretado la realidad y hay una nueva generación de jóvenes, que en este caso son nuestros hijos, nuestros sobrinos, que están exigiendo oportunidades sociales, económicas y políticas de una mayor relevancia. Entonces, observen cómo el discurso de Petro es construido a través de la crisis climática. Es su propuesta más honda, en donde trata de interpretar lo que ocurre en el Alabado Seas y advierte sobre los problemas que el cambio climático está planteando al mundo. O sea, la habilidad con que Petro maneja el discurso. Y luego aprovecha la falta aparente de legitimidad de nuestros partidos políticos cuando no interpretan esa realidad y las instituciones no dan respuesta, como el caso de Santa Marta y Magdalena. Como no se han dado respuestas a los indicadores de desarrollo humano por el piso, la gente no votó por los señores que consideraban ser el cambio del ejercicio político. Es decir, se suponía que llegaron al poder y la gente ha reforzado su interés de estar en el poder en 3 ocasiones en la alcaldía de Santa Marta y una en la gobernación, pero no dieron respuesta real a los problemas, los indicadores sociales. Eso significaría que si lo comparamos con Cuba, que es una tiranía de 60 años, con la venezolana que tiene 22 años y con la nicaragüense que tiene otro tanto, aquí lo que estamos viendo son movimientos oportunistas, ni siquiera políticos ni ideológicos, que llegan al poder y que quieren asirse al mismo con un discurso que interpreta la realidad, pero que finalmente no le dan respuesta a ello. Mire, precisamente ayer hablaba, me metí en la conversación de unos amigos, y porque todos estaban discutiendo que estamos igual que en Venezuela. Estamos igual que en Venezuela. ¿Tú has ido a Venezuela? Le preguntó uno de ellos. Mi esposa es venezolana, pero no de las que vinieron ahora. Ojo, yo tengo 22 años de casado. O sea, mucho antes de toda esta crisis y de toda esta problemática que viven los venezolanos. ¿Tú has ido a Venezuela? Le preguntó uno de ellos. No, sino que escuches y entonces no opines, porque estás repitiendo lo que tú estás escuchando. Pero quienes viven esa situación, yo no creo que esta gente que está aquí mendigando, sometida a todos los vejámenes, personas incluso que yo vi capacitadas, ingenieros, tecnólogos, pidiendo plata, manejando ciclotaxi, mototaxi, porque se vinieron de allá huyéndole a la cantidad de problemas que tenían allá. Y ellos estamos igual. Ojalá los venezolanos tuviesen hoy la oportunidad que tenemos aquí en Colombia. Entonces, cuando uno termina por ver
toda la estructura de alianzas que el señor Petro le acompañan a su candidatura, vemos que está el Partido Comunes de la FARC. Habla de llegar a un acuerdo de paz con el ELN y con las disidencias, recordando que en Bogotá un atentado asesinó a 2 niños e hirió a 39 personas, las disidencias de la FARC. Entonces podría uno preguntarse, lo que estamos viendo es la ascensión de un personaje que, al igual que Ortega, que al igual que Castro y al igual que Chávez con Maduro, lo que van es por el poder, y lo ha advertido varias veces, que necesita casi 12 años para poder reestructurar la República de Colombia. Sí, Teo, hablas de acuerdo de paz con el ELN, pero lo que se viene escuchando es que no va a haber tal acuerdo de paz porque precisamente el ELN ya va a estar en el poder con Francia Márquez. Así es. Entonces, no va a haber proceso de paz, sino que ya se involucran en la estructura del poder político, y lo que tú decías, es decir, si fuera para el beneficio de la colectividad y de la comunidad, que no lo es, porque para la muestra un botón de Venezuela. Yo venía reflexionando en el carro cuando venía y decía, bueno, la hija de Chávez, que nunca trabajó, hoy tiene una gran fortuna, ¿de dónde la sacó? Y lo propio así se extiende a todo el mundo. Entonces, es simplemente cambiar el estado de cosas, manteniendo la misma situación, más agravada aún, porque es el enriquecimiento sin causa de estos movimientos, y aquí lo vemos, no necesitamos ir tan lejos, cuando aquí en el departamento y en el distrito eso ha pasado. ¿De dónde ha sacado el gobernante de turno 5.000, 6.000 millones de pesos para comprar una casa? Así es. Y tiene extendida en otras latitudes economías que de dónde las ha sacado. Es decir, un sueldo como rector de la universidad, un sueldo como alcalde y un sueldo como gobernador no le da para tener esa fortuna. Y ese es el ejemplo que viviremos si elegimos a Gustavo Petro. Gustavo Petro también fue alcalde de Bogotá, y un mal alcalde, por una parte. Por la otra, hoy tiene una gran fortuna que de dónde la sacó, si él nunca ha trabajado. Igual que el de aquí. Igual que el de aquí. Entonces, uno que se ha sudado toda la vida y para obtener su capital con gran esfuerzo, hombre, no tiene la dimensión de lo que ellos tienen, porque son tan corruptos y más corrompidos que los de antes. Esa es la verdad. Así es. Fíjate tú, cuando uno extrapola la información, ¿quieres, Leonor? ¿Vas a participar? Cuando uno extrapola la información que estamos planteando aquí, recogida de Manuel Castel, sobre el tema de la crisis climática, y nosotros nos preguntamos, el Magdalena, y en particular Santa Marta, tiene al Mar Caribe enfrente, tiene a la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Nacional Tayrona, en el caso del Magdalena, la Ciénaga Grande de Santa Marta, los ríos que acompañan a Santa Marta, y no tenemos agua. Es decir, si tomamos en cuenta la razón de ser de la crisis del cambio climático en el mundo, y nosotros tenemos estos ecosistemas estratégicos tan importantes que no hemos podido administrar, tanto que no hemos podido entregarle a Santa Marta el agua que requiere, que se va a discutir más tarde. Entonces preguntaríamos, podríamos concluir que personajes como Gustavo Petro o como el señor Carlos Caicedo solamente les interesa el poder por el poder y no para dar las soluciones a los problemas que plantea la realidad política, social y económica del territorio. Y eso es el interrogante que se plantea cuando tú comparas a Chile. Chile, con los mejores indicadores de desarrollo humano y productivo del continente, destruyó la mitad de la infraestructura pública a través de las primeras líneas. Aquí se acaba de demostrar que la primera línea en Colombia está asesorada y acompañada y financiada por agentes rusos. Investigación que ha hecho la CIA, el organismo de inteligencia inglés y los colombianos. La Scotland Yard. Entonces, termina uno por advertir que lo que viene para Colombia es lo mismo que ha ocurrido en Cuba hace 60 años con los Castro, que son los tiranos allí, con Maduro y Chávez en Venezuela, con Ortega en Nicaragua. Además, hoy Argentina, los venezolanos que se fueron para Argentina están huyendo a Argentina porque entró también en una crisis económica severa, producto de los malos gobiernos. Falta de preparación de los gobernantes de izquierda, porque no saben a qué van, o simplemente es una ideología mentirosa que ellos utilizan para su beneficio y solamente para llegar al poder. Es la pregunta que habría que hacerse,
y que en Santa Marta ya está respondida cuando la gente no siguió acompañando a las figuras del cambio que todas están cuestionadas legalmente. Doctora Leonor Consuelo. Quería simplemente hacer una acotación y utilizar el verbo podría ser el destino de Colombia, pero estamos llamados todos los colombianos, de bien todos los colombianos en general, a hacer la diferencia. No podemos realmente, como han catalogado, que Colombia es la joya de la corona para ciertas tendencias radicales, hacer que eso sea una realidad. Tenemos en estos momentos la posibilidad, con un voto consciente, con un voto estudiado, de elegir un destino democrático y acorde con las expectativas. Efectivamente, el medio ambiente es un problema global importante, tanto que el mundo se detuvo hace 2 años, y el medio ambiente pudo tomar un respiro cuando las fábricas sencillamente se agotaron. Pero después de eso, la consecuencia ha sido peor, porque tenemos los tapabocas que se han convertido en una fuente de basura increíble. Volviendo un poquito al panorama que tenemos a nivel nacional, no solamente existen las posiciones radicales de la izquierda con relación al medio ambiente y con la elección de Francia Márquez, una activista del medio ambiente, pero totalmente parcializada y no conciliadora. Necesitamos personas que construyan y que quieran proteger este medio ambiente, pero conciliando intereses. Definitivamente sí tiene que existir las transiciones a una energía más limpia, sí tiene que existir las transiciones a una protección, pero todo eso debe hacerse dentro de, primero, los marcos legales y protegiendo las oportunidades y protegiendo la libre empresa. Como lo ha mencionado Camilo, y no puedo dejar de referirme, efectivamente es increíble cómo funcionarios públicos que ganan un salario público además pueden ostentar riquezas que personas que hemos trabajado toda la vida y que venimos de familias que lo han hecho, no podemos ni siquiera soñarlas. Doctor Camilo David. Sí, yo quería, ya que estamos en este tema, mirar con mucho positivismo, por ejemplo, la persona que fue contradictora del presidente Duque al inicio de su administración y posteriormente, hoy, cómo ha rectificado su expresión ante el gobierno nacional. Es el caso de Claudia López. Hoy pondera y dice que el presidente Duque ha sido uno de los grandes presidentes de Colombia, que ha jalonado grandes inversiones para la nación y para la ciudad de Bogotá. Y esa reflexión nos permite también expresar lo que voy a decir, como un gobernante, incumpliendo con la Constitución política, por ser órgano de intermediación y complementariedad, desaprovechó todo este cuatrenio para jalonar grandes obras de inversión pública para Santa Marta y el departamento del Magdalena. Y lo que vemos es, en estos días veía la prensa llorando porque el gobierno nacional adjudicó los viaductos de la carretera Santa Marta-Barranquilla. Eso es inaceptable. ¿Cómo se va a oponer él y va a salir llorando ante la opinión pública porque supuestamente no le participaron de la construcción de ese viaducto? Entonces son reflexiones que hay que hacer. Hay grandes contradicciones en esos sectores que deben explicarle a la opinión pública. Santa Marta tiene un gran retraso, el departamento del Magdalena tiene un gran retraso y se ha retrasado más con conductas y comportamientos como lo del gobernante de turno. Eso es inaceptable. Doctor Beto Riasco, a propósito de este tema político, usted conoce ampliamente y que los samarios lo hemos escuchado en muchas oportunidades referirse a toda esta cantidad de cosas que suceden, pasan y van a seguir sucediendo en la ciudad, porque la verdad es que mientras no se reflexione, y esa es la idea, panelistas, compañeros de este programa, que la opinión llegue a crear una reflexión, porque de nada serviría entonces que nos sacrificáramos un domingo y venir a hablar de todos estos temas, doctor Beto Riasco, y que no se analice y no se reflexione. Aquí no somos uribistas, aquí no somos petristas,
Aquí somos samarios, preocupados por lo que nos está pasando en la ciudad. Colombianos que vemos en peligro nuestra economía, nuestra libertad y nuestra democracia. Pero ante todo, William, demócratas. Es que la democracia es un valor fundamental. Por eso decía, vemos en peligro nuestra democracia. Doctor Beto Real. Apoyando lo que dice Camilo, yo tuve el privilegio de que terminé la universidad, inmediatamente me vinculé a trabajar con empresas alemanas, ecuatorianas, mexicanas. Trabajé 7 años en puertos de Colombia, donde todo el mundo trataba de ingresar a esas grandes entidades del Estado, como era Puertos de Colombia, Telecom y Ecopetrol. Sin embargo, por mi inclinación política, salí de puertos 7 años para meterme en esta actividad política. ¿Por qué? Por mi amor hacia utilizar el dinero del Estado para favorecer a la gente y no favorecer a nuestros bolsillos. Entonces, ratificando lo que dice Camilo, muchos puestos, 20 y pico de años ocupando puestos siempre como jefe, siempre fui jefe, secretario de despacho, bueno, una cantidad de cosas. Carajo, y solamente me alcanzó para tener mi casita. Y fue director nacional de Coldeporte, ¿no? Y director, y manejé la plata del deporte de todo Colombia, y solamente me alcanzó para que tenga mi casita y un carro viejo. Lo que te tiene que sentir muy honrado, porque esos son los funcionarios que realmente necesitamos, personas así es. Les voy a decir una cosa, solamente me alcanzó para eso. Y tenía salarios, imagínate tú, yo me ganaba hace 20 años, me ganaba 11 millones de pesos. Viajé a todas partes del mundo gracias a esas posiciones. Sí, ganando viáticos en dólares y toda esa serie de cosas. Y solamente me alcanzó para tener mi casita y mi carro viejo. Pero hay una cosa que no tiene ningún valor, que no lo cambiaría yo por ninguna plata del mundo, sí, que es la satisfacción personal de que nunca tuve una sola investigación por acto de corrupción y mucho menos por asesinato como otras personas. Entonces, Camilo, yo estoy de acuerdo contigo que no puedo entender cómo es posible que estas personas que quizás no tienen el mismo tiempo de permanencia ocupando cargos públicos importantes, devengando salarios altísimos, ¿cómo carajo tienen una fortuna si no son emprendedores? Mi familia era emprendedora, nosotros teníamos almacenes, teníamos 7 fincas, y sin embargo, carajo, no tengo nada, solamente la satisfacción. Sí, pero esta gente, ¿de dónde sacó su fortuna? Esa reflexión sí es importante que la haga la gente del común. Yo cuando lo veo a ellos en esos carrazos y con esas casas y con estas vainas, ¿de a dónde? Si no es del erario público, del dinero que se han apropiado, que era para el desarrollo de nuestra ciudad. Y eso sí es lo que duele en el alma, de que personas aprovechen la buena voluntad del pueblo que le depositó la confianza y ellos la traicionen. Eso no es justo, no es justo. Cierto, Beto, y en el campo de la reflexión, yo tengo aquí al lado también a mi amigo Teo, y yo lo reemplacé a él como gerente de la Caja de Previsión del distrito de Santa Marta cuando existía. Y recuerdo yo la satisfacción del deber cumplido cuando le pagábamos las mesadas pensionales y las retrasadas a los pensionados del distrito de Santa Marta, las cesantías, los auxilios médicos, los auxilios mortorios, que eso los pagaba la Caja de Previsión. Y recuerdo yo que mi instrucción siempre hacia mis empleados o a los servidores del distrito, era que actuáramos siempre dentro del ámbito de la rectitud, de la honestidad. Y de la legalidad, ¿no? Porque eso era, internamente para mí era satisfactorio. Créanme que cuando yo pagaba una prestación de esa naturaleza, el pensionado, el trabajador que acudía en los servicios de la caja, le agradecía personalmente a uno por esas situaciones. No tiene nada que agradecerme, ese es el deber que yo tengo como director de la Caja de Previsión. El deber ser. Y esa ha sido, por ejemplo, mi norma de conducta, y sé que también es la norma de conducta de Teodoro y de todos los que estamos aquí. Eso es importante. Y ese es el ejemplo que debemos darle a la juventud. Por ejemplo, yo en la cátedra universitaria de más de 30 años, ha sido mi norma de conducta, los estudiantes lo pueden decir. Esa ha sido mi norma de conducta. ¿Cuántos años tiene usted de ser catedrático? Yo tengo 32 años de ser docente tanto en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la Universidad del Magdalena, en la Escuela Superior de Administración Pública, y por tiempo me quedé con la Sergio Arboleda
por un tema también ideológico. ¿Y de ser abogado? Y de ser abogado tengo... ¿Litigante? Sí, litigante tengo 33, 34 años de O sea, ser... ha sido paralelamente su vida profesional de abogado como su vida de docente. No, yo tengo un perfil bastante amplio, pero porque he sido docente, soy abogado litigante y además pertenezco a la rama judicial del Poder Público como conjuez, tanto de la Sala Civil del Tribunal Superior como conjuez del Tribunal Administrativo. Y además soy miembro del Centro de Conciliación y Arbitramiento de la Cámara de Comercio desde cuando se fundó y hemos manejado mucho. ¿Y no es multimillonario? Y no soy multimillonario. Fíjate tú lo que son las coincidencias. Sí. Ni millonario tampoco. Mira, fíjate tú lo que son las coincidencias. Aquí estamos 3 personas que hemos ocupado cargos públicos. 4, porque yo 4, Leonor también, Leonor Consuelo también. Bueno, 4 personas que hemos ocupado cargos públicos. Y fíjate tú que Dios nos hace y cómo nos juntamos. Sí, no solamente para lo malo, sino también para lo bueno. Sí, aquí estamos personas, yo conozco cuando fue Cipriano, cuando fue Teo, gerente de la Caja de Previsión, director del Hospital Central. Así es, yo era concejal en ese entonces. Sí, y también conozco a Camilo. Pero fíjese, usted fue concejal, director nacional de Coldeporte y está limpio. No, y fui 4 veces secretario de la Pública, 3 veces tesorero, manejé 3 veces no la plata del distrito de Santa Marta, por Dios. Y no es multimillonario y pertenece a los de antes. Y es pertenece a los de antes. Y es que nosotros estamos aquí un domingo desde antes de las 8 de la mañana para preparar nuestro programa porque tenemos esa vocación de servicio, porque consideramos que nuestros amables, nuestros magdalenenses y nuestra audiencia extendida en todo el país sepa que hay personas que quieren y que pueden realmente dar de sí sin buscar nada diferente, sino el beneficio de todos. Eso es muy importante de resaltar. Entre comillas y entre paréntesis quiero decir, recordemos que nosotros estuvimos en Ley 550, que para el quien no lo sepa, en el distrito no había dinero para inversiones hasta el primer año del gobierno de Caicedo. En estos momentos tenemos que hay un porcentaje de nuestro presupuesto de libre inversión absolutamente mágico de más de 200 miles de millones de pesos que podían ser invertidos para solucionar todo tipo de problemas. ¿Será que nuestros gobernantes actuales están pensando que ese dinero de libre inversión es para enriquecer sus arcas personales? Como estamos tratando de expresar lo que nosotros hemos representado para la sociedad y para nuestras familias, y sin que esto se considere que es una feria de vanidades, porque creo que lo estamos planteando desde la perspectiva de la honestidad. Y de ejemplo para nuestros hijos y para la sociedad también. Cuando terminé de gerenciar la Caja de Previsión, Camilo, que tú tuviste la oportunidad de reemplazarme, El Espectador publicó una nota a nivel nacional relacionando todas las acciones que adelantamos en la Caja de Previsión del distrito cuando Hugo Géneco fue alcalde por primera vez, como insólito caso de eficiencia estatal en el país. Yo te envié una vez el recorte de prensa del Espectador. También fui subdirector administrativo del Hospital Central y fui subgerente de una IPS que luego se liquidó. Entonces diríamos que aquí nosotros no venimos a pontificar, pero sí somos personas decentes, que es la diferencia con los que se han hecho ricos a costa precisamente de las necesidades básicas e insatisfechas de la gente. Son los responsables de la pobreza absoluta, que cada vez se multiplica más en Santa Marta y por supuesto en el Magdalena, que es un problema histórico que hemos arrastrado, por supuesto que sí. Ese es el reto a la clase dirigente política nuestra. Si perdieron el poder con el gobernador actual en 3 oportunidades en Santa Marta es porque no han sido capaces de interpretar o el discurso o la realidad política, social y económica del territorio. Y están hoy frente a la posibilidad de unirse para evitar que Colombia, en este caso, deje de ser una democracia y se convierta en una república fallida. La reflexión que hemos hecho aquí sobre el continente americano
sobre lo que significó la elección por parte del Vaticano de Francisco I cuando plantea alabado seas. Lo que plantea Manuel Castel como sociólogo y economista hace 2 años, al advertir de los movimientos sociales que son las nuevas generaciones que están exigiendo mejores oportunidades, son las respuestas que hay que dar políticamente, y los partidos políticos nuestros no pueden ser inferiores a ese reto histórico. Nuestros partidos políticos en el Magdalena no hacen, y hay que señalarlos para invitarlos a que lo hagan, no hacen convenciones ideológicas ni programáticas, no eligen a través de la militancia a las personas que van a representarnos en el poder, y en consecuencia hay que exigirle a nuestros partidos tradicionales que sean más responsables con la historia que nos acompaña. Si no son responsables con la historia que nos acompaña, si no se unen a nivel nacional, va a llegar al poder un señor como Gustavo Petro, que tiene una estela de historias oscuras que nadie quiere referirse, y son que cuando estuvo en el M-19 vaciaba sus peores humores a los secuestrados del M-19, pero al mismo tiempo algunos dicen que no estuvo en el Palacio de Justicia. Por supuesto que no, pero yo estoy casi seguro que interpretaba la lira como Nerón cuando se incendiaba el Palacio de Justicia. Nosotros en Colombia... ¿Usted recuerda cuando Jorge Caballero le dijo el guerrillero de cafetería? Así es. A Petro, porque era el que organizaba todo en la cafetería, la entrada al Palacio de Justicia. Entonces sí tuvo el Palacio de Justicia. Así es. Precisamente, Teo, reflexionando frente a lo que comentabas, ya casi en la etapa final, Jacobo Pérez Escobar, gran constitucionalista, coterráneo nuestro, persona que viene de abajo y llegó hasta donde llegó, en la sala de profesores de la Universidad Sergio, conversando en tertulia, me decía, es que yo he llegado a una gran conclusión. Aquí todo el mundo habla de derechos, yo tengo derechos, pero nadie habla de que yo tengo responsabilidades y de que tengo obligaciones. Me decía, el día que nosotros obtengamos el punto de equilibrio en el reconocimiento de la persona frente a sus derechos y frente a sus deberes, tendremos una mejor sociedad. Y yo creo que esas palabras sabias de Jacobo Pérez Escobar expresadas son la realidad en cualquier país del mundo. Tenemos responsabilidades. Y es lo que le vemos. Antes, Beto, antes de finalizar esta primera parte, don Roberto Hernández está en la línea. Quiero opinar, aunque debemos ser aclarar de que este tipo de programas no es con participación de los oyentes, ¿no? Así es. Para que los oyentes no vayan a pensar que es que lo queremos discriminar. No, vamos a darle el espacio a don Roberto Hernández. Ojo, le invitamos para que escuchen este tipo de programa, el formato de este tipo de programas, para que vean que no es con participación de los oyentes, pero le vamos a dar la participación a don Roberto Hernández. Don Roberto Hernández, buenos días. Muy buenos días, William. Cordial saludo para ti, para todos los panelistas, para Beto, para Camilo, para la dama que no sé su nombre, pero de todas maneras lo llamo porque me encanta este programa, los felicito. Te felicito a ti, William, por haber tenido el acierto de organizar este programa de panelistas que tratan temas muy importantes de la vida nacional, local, departamental, mundial, me imagino. De todas maneras, pues yo sé que no es para abrirle los micrófonos a los opinadores que hay en Santa Marta, muy buenos también, diferentes a los panelistas que están allá, pero el programa, pero esa no es la palabra adecuada. Me gusta este programa, excelente, y aquí estoy en sintonía permanente, y que, como dice Chepa, está muy bueno, sigan adelante, por favor. Saludos cordiales para todos. Bueno, muy bien, don Roberto, excelente, y le agradecemos inmensamente su generosidad de escucharnos los domingos. Ya vamos a finalizar esta primera parte que era dedicada pues al tema, al análisis político, para ingresar a un tema de ciudad bastante álgido y de mucho análisis que la gente conoce y que las personas, los oyentes están esperando pues de... Camilo recordó a una personalidad, a un hombre demasiado importante para nuestra región, como es Jacobo Pérez Escobar. Sí, inclusive para mí es un orgullo tener en mi hoja de vida varios encargos como alcalde. Cuando él era gobernador, en ese entonces se estiraba eso.
Y tengo varias anécdotas con Jacobo Pérez Escobar. Fíjate tú, creo que está vivo, ¿no? Sí, 102 sí, años, creo que es 102, sí. 103 años. Sí, claro. Sí, y tengo una anécdota muy jocosa con Jacobo Pérez Escobar. Muy importante, Jacobo Pérez Escobar. Cuando yo salí de Puerto de Colombia, que había tenido mi tropiezo con el capitán Sánchez y lo mandé para el carajo, que trató de avasallarme por ser jefe. Entonces yo cogí y decidí irme de Puerto de Colombia. Ingreso a Obras Públicas y me encargó Jacobo Pérez Escobar como alcalde encargado, cuando Elías York. Y resulta y pasa que había en el Club del Terminal siempre lo que hacen para la Virgen del Carmen, sí, los portuarios, y habían invitado al alcalde, y yo era el alcalde encargado, capitán Sánchez, que tuve me encontró bastante fuerte. Bueno, y llego yo como alcalde encargado, amigo mío, y estaba toda la mesa importante ahí, y todos los portuarios de lado y lado, y estaba Jacobo Pérez Escobar, y cuando llego yo, cada uno tenía su señalamiento ahí de a qué puesto le correspondía, y llega Jacobo, está, señor alcalde, me dijo a mí, señor alcalde, siga, y me miraba el capitán Sánchez, con quien yo lo había mandado para el carajo, ¿sí entiendes? Lo había mandado para el carajo, me decía a mí, y este hombre, ¿cómo carajo salió de Puerto de Colombia y ahora es alcalde, encargado? Sí, fíjate tú lo que es la vida cómo da oportunidades, da oportunidades muchas veces, y Jacobo Pérez, te voy a decir una cosa, para mí es uno de los hombres más importantes, además cataquero, desde la cataca más importante que tiene en nuestra región. Retenero. Para terminar Aracataca la vieja. William, Aracataca la vieja. William, para terminar el segmento, ¿me permites leer a Bolívar, al Libertador? Decía, y precisamente por eso es este tipo de programas, de análisis, de reflexiones. Y por supuesto no tenemos la verdad absoluta no existe, pero intentamos hacer reflexiones. Decía Bolívar, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones, toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Y también decía Simón Bolívar que cuando los gobiernos se extienden o se multiplican los gobiernos, se pierde la libertad y se pierde la autonomía. Por eso decía Bolívar que los gobiernos no deben ser permanentes sino cambiantes. Y una buena reflexión es de que definitivamente a nosotros no nos interesa el color de la piel, porque con Jacobo Pérez Escobar, siendo de piel oscura, nosotros valoramos a ese señor que no solamente fue gobernador del departamento de Magdalena, sino que fue también profesor de las mejores universidades del país, que además de eso fue el secretario general de la Constituyente del 91, fue el que firmó la Constitución. Miren, la Constitución del 91, usted encuentra en la firma de Jacobo Pérez Escobar. No, Beto, y fue asesor presidencial cuando Misael Pastrana Borrero, y no le tumbaron un solo decreto a ese gobierno. Magistrado en el Consejo de Estado. De casi todas las altas cortes fue magistrado. O sea que es un tipo completamente importante. O sea que ese cuentico de que el color de la piel, de que no sé qué, ese me parece a mí que utiliza esa condición de su pobreza cuando niño y también de su color de la piel, es simplemente para ganar réditos políticos. Para convertirse en víctimas. Para convertirse en víctimas. Así Este es el estilo de la izquierda. Y es igual la estrategia que se utiliza acá en la ciudad y el departamento. La culpa es de los de antes, la culpa es del gobierno. Escuchamos a Yamile Gómez, nuestra compañera Yamile Gómez, con el reporte que tiene sobre las redes. Yamile. No está en línea. No está en Parece línea. ser que se cortó la comunicación. Bueno, déjeme cumplir con este compromiso y ya vamos a nuestra segunda parte, que es el tema del agua en la ciudad de Santa Marta. Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta, visto el informe secretarial que antecede, corresponde a este despacho judicial pronunciarse sobre la admisión de la demanda, tal y como lo ordena el artículo 90 del Código Penal, por la cual, revisado la misma, encontrando que se subsanó oportunamente y en debida forma, se dispondrá su admisión. Por lo expuesto, el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta resuelve
admitir la demanda de declaración de muerte presunta por desaparición del señor Eliezer López, promovida por la señora María Farid de López Páez, por conducto de apoderado judicial. Notificar el contenido de la presente providencia al Ministerio Público y Defensor de Familia para lo de su competencia. Citar al desaparecido Eliezer López mediante emplazamiento por medio de edicto publicado un día domingo en su diario de amplia circulación nacional, El Tiempo, El Espectador, y un periódico de amplia circulación en el último domicilio conocido del ausente, hoy Diario del Magdalena o El Informador, así como en una radiodifusora con sintonía en Santa Marta, de 6 de la mañana a 11 de la mañana, 3 veces por lo menos, debiendo correr más de 4 meses entre cada 2 citaciones, artículo 97 Código Civil, en concordancia con el artículo 593, numeral 2 y 584, con información que contenga la identificación de la persona cuya declaración de ausencia se persigue, al lugar de su último domicilio conocido y el nombre de la parte demandante, la prevencia a quien tenga noticia del ausente para que lo informe al juzgado. Por secretaría se elaborará el edicto correspondiente y se entregará copia a la parte interesada. Notifíquese y cúmplase. 9 de la mañana, 4 minutos. Estamos ya en la segunda parte. Este es un compromiso que se tenía. Vamos a entrar al doctor Camilo David. ¿Usted tiene algo pendiente? Sí, ya en el tema de servicios públicos, dado que nuestro panelista, el doctor Beto Riascos, ha pedido el uso de la palabra y que lo dejen extendidamente hablar, yo sí quisiera hacer comentarios, porque me ha llegado a mi WhatsApp un comentario de un distinguido profesional de la ciudad en el área de la ingeniería civil, el doctor Julián Charris Moscarela, que trabajó en el departamento y trabajó en el distrito de Santa Marta, que vale la pena y te puede servir también para complemento, Beto, con relación al servicio de acueducto. Y él expresa lo siguiente, luego del saludo de introducción, me dice: a mis 62 años cumplidos y con la experiencia y oportunidades que Dios y la vida me brindaron para pasar por cargos públicos en la ciudad y el departamento, creo tener autoridad moral, capacidad profesional y personal para criticar con severidad la situación actual de la ciudad. Parece que en estos momentos no existieran líderes con suficiente autonomía para salir del atolladero. No hay una visión clara de ciudad, no hay un norte con derroteros definidos en obras que dignifiquen socialmente a esta generación de samarios y magdalenenses y a las futuras generaciones. No escucho proponer nada cuando leo, por ejemplo, lo que pasó hace unas semanas con daños en el alcantarillado sanitario Estación Norte y cómo justifican la falta de mantenimiento. Te digo que las explicaciones dadas en su momento por la entonces gerente de SMAR, Patricia Caicedo, ofenden la inteligencia de los samarios y la de los profesionales de la ingeniería que de una u otra forma conocemos el tema. O en temas de acueducto, como la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable en El Roble, pero sin el caudal suficiente del río Gaira, o de las inversiones de la planta de Curubal, que es un proyecto que viene desde hace más de 25 años, cuando teníamos a Metroagua al frente del acueducto de la ciudad. Es más, desde mis épocas en la unidad de agua potable del Corpes Costa Atlántica, años 93, 94, 95, ya existía el diseño conceptual de traer el agua desde el río Huachaca. Recuerdo de esa época al ilustre ingeniero pescaitero cariñosamente conocido como el Sapo Mejía, trasvase del río Piedras de Manzanares, quien conocía a la perfección la fuente de abastecimiento para el acueducto de Santa Marta. Quiero compartirte mi opinión sobre los recientes actos electoreros presentados por la Alcaldía y Gobernación sobre lo que se pretende anunciar como solución de Adán, que es traer el agua de los ríos Buritaca y Huachaca. Longitud de la tubería de conducción desde Buritaca a Huachaca son 8 kilómetros aproximadamente. En Buritaca hay que diseñar una serie de estructuras hidráulicas de acueducto de acuerdo con el caudal propuesto a captar, como lo son captación superficial, desarenador y una robusta estación de bombeo para llevar el agua a presión hasta tanques de almacenamientos en Huachaca.
Longitud de la tubería de conducción de Huachaca hasta el sitio del Curval, 38 kilómetros. Altitud de Huachaca, 14, y habría que superar casi 380 en el punto más alto del trayecto hasta llegar al Curval. Es decir, estamos hablando que en Huachaca habría que diseñar la captación, desarenador y una estación de bombeo con equipos muy robustos para vencer no solo la distancia, sino la altura del trayecto. Todo esto es posible en ingeniería, no estamos pensando en algo descabellado, pero sí hay que proponerlo con mucha seriedad, disciplina ingenieril y, lo que es más importante, luego de la etapa de estudios y evaluación de alternativas, costos-beneficios, buscar rápidamente con el gobierno nacional la fuente de los recursos para materializar la construcción. La administración departamental y la distrital hicieron una rimbombante presentación muy general del proyecto, pero los que conocemos un poco del tema sabemos que hace falta mucho recorrido para hacer realidad la alternativa propuesta. Para que tengan una idea de lo que falta: 1. Evaluación y análisis de alternativas de trazado de la tubería desde Buritaca a Huachaca Curval. 2. Evaluación y análisis de alternativas del sitio óptimo de captación en los ríos Buritaca y Huachaca. 3. Compra de los predios en donde se construirán las estructuras hidráulicas en las captaciones de los ríos Buritaca y Huachaca, y el lote en donde los diseños establecen el sitio óptimo para construir la planta de tratamiento de agua potable en el Curval. 4. Diseños y construcción de la planta de tratamiento de agua potable en el Curval y de los tanques de almacenamiento del agua tratada. 5. Diseño y construcción de las tuberías de conducción desde los tanques de almacenamiento del Curval hasta los tanques de almacenamiento existentes en la ciudad de Santa Marta. Es conocido por todos que el tramo vial Santa Marta-Paraguachón está concesionado, por lo tanto hay que hacer las gestiones ante la concesionaria Concesión Santa Marta-Paraguachón S.A. de cada uno de los permisos y cumplir con los requisitos exigidos para utilizar el derecho de vía. Bueno, doctor Camilo David, yo recuerdo también que hubo aquí en Santa Marta guión de box, ¿te acuerdas? Ah, sí, guión de box. De box. Aquí vino infinidad de veces y también propuso cantidades de soluciones al tema del agua. Yamile Gómez, ya la tenemos en la línea. Yamile, buen día. William, para todos los panelistas especiales de como siempre, en Opinión Libre, hacen posible este gran programa que llega hasta los hogares amarios y magdalenenses, incluso a los que nos escuchan a través de nuestra web y redes sociales. Bueno, los comentarios son muchos, todos conocen y reconocen que nadie mejor que los panelistas que tenemos nosotros en Opinión Caribe para opinar de estos temas, porque de alguna manera han tenido la oportunidad de estar en los gobiernos pasados y que han sido mejores, por supuesto, que los últimos 12, son los comentarios que hacen. Saludamos a Liliana Rendón, Alberto Prieto, Omar Gómez, Edil Romero, María Paz, Leonor Gil y todos los que nos están escribiendo. Son muchísimos los comentarios, las felicitaciones y también los llamados de atención para que el gobierno actual haga lo que debe hacer. Seguimos adelante con nuestra programación, con el tema que a todos les ha gustado. Algunos dicen y opinan, piden inclusive a Radio Magdalena y a este programa que se les exija, las autoridades les exijan al gobierno actual lo que está pasando, porque definitivamente hemos empeorado drásticamente en los temas de los servicios públicos y en otros muchos temas de la ciudad que han hecho que Santa Marta, a portas de los 500 años, seamos los peores de muchas ciudades en Colombia en el tema de servicios públicos. Todos allí les han encantado el tema, piden que por favor sea la coyuntura para exigirle al gobierno nacional, sobre todo a quienes vigilan el tema de servicios públicos, a ver qué está pasando en Santa Marta y por fin cuándo cesará la horrible noche. Sigan ustedes adelante. William, muchas gracias, a Óscar ahí en los controles, a cada uno de los panelistas. Un saludo especial y cordial, lleno de fuerza para el doctor Macías, y vamos a continuar adelante con este tema, que la gente sigue opinando. Sigan en cabina, buenos días. Bueno, muy bien, Yamile. Ahora sí entremos en detalle, doctora Leonor Consuelo Gómez. Es realmente irónico, porque si nos remontamos, y no se asusten, a 1501, Juan de la Cosa, quien fue además quien nos puso el nombre de Marta, estableció como cartógrafo
que Santa Marta, junto con Rodrigo de Bastidas, habían encontrado una bahía que ofrecía una gran profundidad, un puerto para anclar sus naves y como regalo en su orilla descargaban aguas cristalinas, un río con agua dulce, que les servía de aprovechamiento para sus embarcaciones. Ese río es el río Manzanares. Desde la época del descubrimiento, Santa Marta fue señalado como un sitio de abastecimiento de agua. ¿Qué tal la ironía en estos momentos? Ya entrando sobre el tema, un tema que además está muy de moda en Santa Marta, muy pertinente. Nosotros lo dijimos hace una semana que este iba a ser nuestro tema y pertinente con la situación de la ciudad. La Cámara de Comercio hizo un foro de servicios públicos en donde tuvo al viceministro de Aguas virtualmente, a la doctora Natacha Bendaño García de la Superintendencia de Servicios Públicos y tuvo también representantes de Aires y los otros servicios, pero hoy el tema es el agua. El agua es calidad de vida, es una obligación del Estado, pero ni siquiera del Estado nacional, sino de nuestro Estado regional, porque porque el agua, los servicios públicos, está descentralizado. Son nuestras alcaldías las que tienen la obligación, junto con la gobernación, de solucionarla. Me dio mucha tristeza en el foro de servicios públicos cuando la doctora Natacha Bendaño de la Superintendencia de Servicios Públicos decía es que en Santa Marta prestar un mal servicio público es innato, está en su sangre, y además decir como lo dijo el viceministro, si sencillamente se administra bien la empresa, puede haber por lo menos agua constante para todos los amarios. Así no sea en el requerimiento total, todos tendríamos derecho de tener agua con el agua que hay actualmente. Mire, antes de que venga el doctor Beto Riasco y el doctor Camilo David, está en la línea el doctor Rubén Ceballos, que también quiere participar. Doctor Rubén Ceballos, buen día. Doctor Rubén Ceballos, buenos días. Doctor Rubén Ceballos, buenos días. Ahí lo tenemos en la línea. Que llame entonces al... Doctor Rubén Ceballos, buenos días. Sí, le estamos escuchando, doctor Rubén Ceballos. Buenos días con todos ustedes, compañeros, panelistas, radioescuchas. Muy interesante. Muy interesante todos los planteamientos que han realizado. A manera de recopilación, quiero decirle lo siguiente. Jacobo Pérez Escobar fue el que salvó la Constitución o la Constituyente del 91. Sin servicios no tuviéramos esa Constitución. Inclusive se sabe y se comenta en los pasillos bogotanos que cuando se estaba haciendo el acto de Constitución, el acto de la firma de los presidentes, aún no había un texto redactado completo oficial. La noche anterior el secretario tuvo que pasar de largo en el Hotel Tequendama. Hay libros sobre ese particular, muy interesantes y ricos. Además, le debemos a Jacobo Pérez Escobar en la Constitución del 91 la creación de dos normas que no han querido nuestros senadores y representantes desarrollar, como es el tema de la región. Los artículos 305, 306 son muy interesantes y es una herramienta que tenemos nosotros, los caribeños, para tener nuestra propia región y sacar adelante todas nuestras necesidades, entre ellos el agua. Indiscutiblemente, como lo digo muy bien Camilo David ahora en el análisis que hizo del ingeniero invitado, ya aquí no se puede dar más vuelta. Hay que tomar la decisión de fondo. Ese es un punto común, un objetivo común que no han querido entender los gobernantes de turno.
los que llaman los de ahora, que ya son de antes. Es la convocatoria de la ciudad, la convocatoria de los diferentes entes. A todos nos interesa el agua, por encima de cualquier diferencia política e ideología. Es un punto necesario en el desarrollo de la ciudad. Sin agua estamos muy limitados. Lo que tenemos oportunidad de asistir a diferentes foros, viajar y visitar espacios y ciudades. Hay mucha gente que se quiere vincular a Santa Marta, por ejemplo en el sector de salud, las grandes clínicas, las grandes universidades, pero todos ven en el agua un obstáculo de desarrollo para sus ideas y programas. Les doy un saludo caluroso. No pude acompañarlo hoy personalmente ante un compromiso familiar en la ciudad de Cartagena, pero ya nos veremos prontamente. Éxitos y los felicito. Para adelante, gracias. Disfrute de Cartagena. Fíjense, una ciudad con menos potencial ecológico y con menos oportunidades a los turistas. Tiene un gran potencial. La gente prefiere en el exterior, e incluso los colombianos preferimos ir a Cartagena que venir aquí, donde hay todo. Tenemos la Sierra Nevada, tenemos a 20 minutos tenemos clima frío. Bueno, llegará el momento, William, que hablemos de turismo. Hoy sigamos con nuestro tema del día, el agua. Bueno, el agua. Yo quería decir... ¿Tienen ustedes la palabra? Antes el doctor la palabra a Beto y a Leonor que siguen con el tema yo quería simplemente significar que estudié en la Universidad de Cartagena, una de las mejores universidades del país. Y una de las mejores facultades de odontología. Así es, no hay duda de eso. Nos presentamos 5.000 y pasamos 50 en esa oportunidad. Gracias. Perdón, William y queridos panelistas, yo quisiera culminar la comunicación que me envió el distinguido ingeniero Julián Charri Moscarella. Dice: en alguna ocasión el entonces ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, en declaraciones al Espectador, reiteró que el problema de Santa Marta no es por falta de agua, sino de planeación de la alcaldía para buscar oportunamente nuevas fuentes hídricas, y enfatizó que el alcalde Carlos Caicedo manejó con ineficiencia la situación durante 3 años en los que no ejecutó el presupuesto distrital hasta dejar que se convirtiera en la crisis actual. Pero es que el mismo Caicedo dijo que los amarillos no le pidieron agua, le pidieron un estadio. Así es. Partamos de ese principio. Bueno, y partamos del principio que realmente lo que necesitaríamos para tener un consumo aceptable para nuestra calidad de vida en tiempo de lluvia son 730 litros por segundo y en época de sequía son 1.268. Desde la época del gobernante que acaban de mencionar, existió un compromiso real en donde se había establecido el aprovechamiento de los caudales de Córdoba y Toribio. El presupuesto en ese momento de lo que valía la contratación e ejecución, porque no hay que hacer proyecto, porque ya está más que estudiado, costaba 35.000 millones de pesos. Quiero decirle que en ese momento el distrito tenía 5 veces esa cantidad en recursos de libre disposición. O sea que si no se hizo en el 2015 fue porque no hubo voluntad política para hacerlo. Es más, quiero decirles, cuando estuvo el procurador Fernando Carrillos, existió un llamado Pacto del Agua. Y en ese Pacto del Agua, el doctor Rafael Martínez en su momento se comprometió a hacer realidad el abastecimiento de Toribio y Córdoba, que nos dan en caudales 1.600 litros por minuto, lo cual supera la necesidad real que estamos teniendo. Decidieron, al contrario, utilizar el acuífero, que está siendo sobreexplotado cuando existen conceptos técnicos, estudios de que los pozos solamente pueden utilizarse 6 meses al año y tienen que dejarse reabastecer. Nosotros los estamos utilizando los 365 días. Y simplemente como abrebocas, porque no quiero sentarme en la palabra y darle el curso a Beto, debo decir, la intervención de la superintendencia inició gracias al acuífero,
porque se demostraron que los pozos no cumplían con los mínimos requisitos que se requerían. Pero han encontrado que la empresa Smart es inviable y se ha intervenido, eso fue lo que nos dijo la superintendencia, para la liquidación. El problema de la solución del agua está en nuestras manos. En estos momentos existen los recursos de libre inversión para hacerlo. El viceministro de Agua dijo que es una decisión de nuestros gobernantes solucionarlo. Camilo. Sí, no, al margen de lo que comentas, o como complemento diría que la solución del agua para Santa Marta se dio con la construcción del Parque del Agua. Es la ironía de la vida, ¿no? Es la reflexión que yo dejo. Esa es la solución que la administración de los de hoy le dieron a Santa Marta y fue la construcción del Parque del Agua. Permíteme un paréntesis, Leonor. El procurador ambiental Jorge Escobar Cirevi advirtió alguna vez que de libre destinación estos 3 gobiernos que han pasado han tenido alrededor de 755.000 millones de pesos de libre destinación para cualquier cosa, pero decidieron invertir en parques, en senderos, en obras suntuosas, y precisamente les importó 5 el tema del agua, porque al parecer nunca se las pidieron al señor, a pesar de ser un problema histórico que tiene que ser resuelto permanentemente. Aquí tengo todos los documentos, casualmente, que ha hecho el procurador que menciona Escobar Cirevi, en donde por todas las formas ha tratado de encauzar el cumplimiento de esos pactos, porque es que además vino la Procuraduría Nacional a decirle a nuestros gobernantes de turnos: hay que solucionarlo, tienen los recursos están ahí, y como te digo, lo de Toribio y Córdoba, que es una solución a corto plazo, es totalmente factible, lo cual viene aumentado con la planta del Curval, que desafortunadamente lo aumentaron en 100 litros, cuando debían haberlo hecho al menos de 40. Las plantas que hacen es recoger todo ese caudal. Nosotros tenemos suficiente agua, solamente que no hay dónde almacenarlas. Si se mejoran esos dos ítems y cogemos Toribio y Córdoba, tenemos a corto plazo la solución. Igual quiero decirles, se plantea la solución del Magdalena. La solución del Magdalena es el 80% casi sería asumido por los contribuyentes. Es una solución muy costosa, con el agravante que hay estudios que dicen que el agua del Magdalena no se podía utilizar durante todo el tiempo porque tiene mercurio, lo cual es perjudicial. O sea que lo que les quiero decir, antes de empezar a retomar los estudios que ya existen de Buritaca y Don Diego, la solución está a la vuelta de la esquina y la plata la tenemos. Toribio y Córdoba, y aumentar las plantas de tratamiento del Curvar y Manzanares. Beto. Gracias, muy amable. Yo muchas veces en mis ratos de ocio y preocupado por la situación de nuestra ciudad, me pongo a escribir, le mando cartas al presidente, le mando cartas a los ministros, le mando cartas a los alcaldes, a los gobernadores, porque me gusta dejar constancia por escrito sobre las problemáticas de nuestra ciudad, que no es solamente plantearlas, sino también de sus alternativas de solución. Como el tema de hoy era el del agua, ayer buscando entre mis archivos encontré algo que ese día tenía que estar bastante inspirado. Sí, encontré algo que voy a leer una mala partecita de introducción, lo demás todo lo conozco a su perfección. Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia, pronta a cumplir 500 años, 1525, y la segunda de Sudamérica después de Cumaná, adolece entre sus múltiples problemas el más importante, que es la falta de agua. Y hoy nuestros gobernantes siguen aventurando en soluciones fallidas, donde se gastan millonarios recursos en estudios y sin embargo el pueblo se muere de sed. Por eso se llama Santa Marta tiene sed, este escrito. En un informe que lo dio Ingrid Aguirre, siendo ella gerente del SMART, sí, habla que estaba completamente desfasada, y para serte honesto, yo creo que si no pudo con esa empresa, a lo contrario, ayudó a su destrucción. ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Qué va a hacer el Congreso si no dio la talla para poder manejar una empresa de servicio público?
menos va a llegar al Congreso, donde llega tanta gente importante y significativa. Bueno, la gerente de ese entonces dijo que Santa Marta necesitaba 2.354 litros por segundo, cosa que no se ajusta a la realidad. Santa Marta necesita 3.500, 3.600 litros por segundo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que Santa Marta es la ciudad de mayor índice de crecimiento poblacional que tiene Colombia. Está creciendo nada más y nada menos, de acuerdo al DANE, en un 3.16%, mientras que el promedio nacional está en el 1.88%, según el DANE. Y a eso le sumamos que por nuestra vocación turística, el número de personas flotantes que nos visitan permanente a nuestra ciudad es completamente 40% más. Carajo, 40.000, 60.000, 80.000 en épocas de ¿cómo se llama?, de turismo. Pero además de eso, ¿por qué necesitamos más agua? Porque la irresponsabilidad de nuestra gente, aquí la gente no conserva el agua, la derrocha, la bota. Fuera de eso, nuestras tuberías son completamente ya obsoletas, viejísimas, tienen perforaciones. Aquí no solucionan los problemas cuando existen derramamientos de agua de manera inmediata. La ciudadanía tampoco colabora con eso. O sea que hay una cantidad de ingredientes las cuales hay que tener en cuenta, que si tenemos una población que pasa más de 600.000 habitantes, sí, y además toda esa población flotante, y fuera de eso la falta de compromiso de los mismos ciudadanos para conservar el agua, es lógico que necesitamos mayor volumen de agua. 3.600 litros por segundo, le calculo yo. Santa Marta es una de las pocas ciudades privilegiadas del mundo. Tenemos los 3 sistemas de agua. Existen 3 sistemas de agua. Las aguas superficiales, en el caso nuestro, algunas que son torrenciales, que viven de lo que las nutre prácticamente, las nutren las aguas lluvias. Esas son las aguas torrenciales. En el caso de la Sierra Nevada, esas nacen en el cerro que está al lado, en la montaña que está al lado de la parte de hielo, que es el brazo de San Lorenzo, dicen el brazo de San Lorenzo, el cerro de San Lorenzo. Sí. Otros viven de las que nacen ahí en la sierra, prácticamente, que ahí viven del deshielo. En la noche se produce hielo, en el día se deshiela, sí, pero además de eso se nutren también de las lluvias. Sí. Pero también tenemos el agua subterránea, que lo están agotando, como lo dijiste tú, lo están agotando. Sí, tenemos 59 pozos. Cada pozo deben extraerle aproximadamente 20 litros por segundo, vamos a poner promedio porque están completamente agotados y además no lo están haciendo a la distancia técnica que debe ser uno separado de otro. Sí, por lo tanto ya producen 10 litros por segundo, completamente insignificante, y nos vamos a quedar sin esa agua. Y la otra fuente de agua es el mar. Estamos bordeados por mar por todos lados, pero es demasiado costoso. O sea que todo va en su orden. ¿Qué problemas tenemos nosotros en Santa Marta? Yo recuerdo cuando era concejal y vivimos una crisis similar a la nuestra, a la que estamos viviendo actualmente, y se comenzó a hablar sobre el asunto del trasvase de Río Piedra. Sí, se hizo el trasvase de Río Piedra, el cual ha sido mejorado. Inicialmente se cogió las aguas de Río Piedra y se echó la quebrada de ¿cómo se llama ese sector donde está el matadero? Viravira, de Viravira, pero se echaba el agua ahí y resulta y pasa que tenía que transitar casi 2 kilómetros para el tubo donde de ahí cogía para el acueducto, imagínense ustedes. Entonces, en época de sequía como la actual, esa arena supaba más o menos el 40-50% del agua, o sea que menos nos llegaba agua. Entonces, cuando Chico Zúñiga vino, se conversó con él cogió y entubó desde la entrada del agua hasta la salida del agua para el acueducto. ¿Cuánto tiene capacidad nuestra planta de Mamatoco? Tiene 800 litros por... Nada más le caben 800 litros. ¿Qué
pasó en unas épocas de antaño para hablar de historia, cuando Santa Marta era una ciudad pequeña y lógicamente no había la tecnología ni los conocimientos actuales. Santa Marta cogió y creó su acueducto del río Manzanares. El río Manzanares es torrencial, óigase bien, vive de las lluvias, por eso que en esta época que estamos en verano no tenemos agua. Sí, colocaron una captación en el Paso del Mango y esa produce 400 litros por segundo que la suministra el acueducto, pero en épocas de invierno, en época de verano produce 200, 250 litros por segundo. Vayan sumando. Después el río Piedra, también es torrencial. También era una solución pasajera, completamente pasajera, escasamente para unos 10, 15 años, ya llevamos casi 28, 30 años con esa solución y sin embargo esta administración que lleva 12 años no ha sido capaz de sacar adelante alguna alternativa. ¿Qué pasó con esta administración? Quiso aprovechar un proyecto nacional que era hecho por Metroagua y por Findeter, cuando estaba el hijo de Gaviria, que estaba en buena tónica con la administración actual, con el actual gobernador, que era traer las aguas del río Magdalena. Como este hombre de manera parasitaria le gusta apoderarse de los proyectos de los demás, le gustó el proyecto y entonces cogió y se metió de lleno. Fueron bastantes las luchas, William, yo estuve aquí en estas emisoras hablando sobre el asunto del agua. Le decía, por favor, yo que soy tan respetuoso, le decía, ¡inútil! ¿Cómo carajo vas a traer agua del río Magdalena si recibe la contaminación de 22 departamentos, por Dios? 22 departamentos recibe la contaminación. Y además no solamente recibe la contaminación, sino también recibe las aguas del río Bogotá, que es la peor cloaca que existe en el país. Perdón, yo creo que de todos los departamentos, porque todos los demás ríos... No, son 22 departamentos nada más lo que llegan. El río Cauca viene de otros departamentos también y por decimos, todas las afluencias son 22 departamentos. Pero es un proyecto que ya está en el tapete y que es una de las alternativas. Bueno, pero ven y les digo una cosa, ¿por qué no puede ser una alternativa ilógica? Por una sencilla razón. Primero que todo, porque todo lo que tú inviertas para producir un metro cúbico de agua repercute en la tarifa. ¿Y quién paga la tarifa? Nosotros, el pueblo, ¿no? Sí. Además de eso, las aguas del mar, de los ríos, no desembocan como Pedro por su casa en el mar. El agua de mar es mucho más densa, tiene mayor densidad y por lo tanto se necesitan aparatos especiales para ver su penetración, que va poco a poco. O sea que en la desembocadura se concentra toda la contaminación, no solamente el yodo, no solamente la sedimentación, sino también el mercurio seco. Y toda la contaminación se concentra ahí. Fregué, molesté, jodí hasta donde ustedes no tienen ni se imaginan. Y entonces no montó en la desembocadura la captación, sino la montó encima del sitio nuevo, que tenía que hacer una captación transversal. Pero comencé a averiguar en todas las partes del mundo, en Alemania, en Estados Unidos, Francia, España, para ver si había una motobomba que impulsara 100 kilómetros sobre el mismo nivel el agua. No la hay. Ninguna motobomba impulsa 100 kilómetros. O sea que necesitamos, ¿qué? Subestaciones. Necesitamos 2 o 3 subestaciones. Vamos a suponer que son 2. Las subestaciones necesitaban, ¿qué? Gastos operacionales. Necesitaban energía que es tan costosa aquí en la costa Caribe. Necesitaban personas, motobombas inmensísimas. Y eso, todo lo que se invierte en producir un metro cúbico de agua, ¿lo paga quién? El pendejo pueblo. Tarifa, baja la tarifa. Pero también te voy a decir una cosa, tenía algo completamente peor, que lo expresé infinidad de veces. Tenía que pasar por Sitio Nuevo, tiene que pasar por la zona, por Pueblo Viejo, por Ciénega, y tiene que pasar por los límites de las zonas que no tienen agua. ¿Y qué pasa, doctor Camilo, si pasa el agua frente a su casa y usted se muere de sed? ¿Qué agua nos iba a llegar a Santa Marta? Ni un solo. Entonces, por fin se le prendió las lucecitas al señor y lograron entonces meter, y tenía para solucionar que nos llegara agua del río Magdalena, tenía que coger y solucionarles los primeros los problemas a estos municipios.
Entonces eso encarecía el proyecto, ¿no? Y lo llevó a 3.6 billones de pesos. Y si lo encarecía, era obvio que el gobierno nacional iba a decir inviable. Lo declaró inviable. Entonces se fue para la segunda alternativa, que es el río Huachaca, el río Toribio y el río Córdoba. También inviable por una sencilla razón. Porque es la única fuente hídrica. La única fuente hídrica que tiene Ciénega, que tiene Pueblo Viejo, y los límites de las zonas ahí cerquita, es río Toribio y río Córdoba. Pero además de eso, que ustedes recuerdan que el alcalde se pronunció, que los concejales, yo mismo fui varias veces a Ciénega a ilustrar a la gente sobre por qué ellos no podían dejar coger su agua, porque solamente alcanza para el 65-68% de la población de Ciénega, y a Pueblo Viejo la trasladan en ¿cómo se llama? En carrotanque. Ahora apenas que van a meter una tubería, pero además de eso tiene un gran problema peor, que Ciénega es un pueblo que tiene un alto territorio que es rural, necesita para su siembra, necesita agua, ¿sí o no? La cogen de esos ríos. Necesita también, ¿qué? Necesita también para sus animales, la cogen de esos ríos. Pero hay algo que peor, que posiblemente este señor no tiene ni idea de esa vaina, que los puertos, no se te olvide que el Argumo está no en los límites de Santa Marta, sino en los límites de Ciénega. ¿Hace parte de Ciénega? Sí, señor. Y para poderse instalar un puerto de eso, los ríos están bajo la tutela de la nación, no de las regiones. Entonces, ¿qué necesitaba para poder tener la licencia de eso? El inversionista necesitaba tener la autorización para poder coger las aguas de estos ríos. Entonces tiene unas bocatomas en esos ríos. Y eso que yo que trabajé en puerto, amigo mío, necesita toneladas de agua. Toneladas de agua, porque el carbón es demasiado volátil. ¿Sí? Y si lo lleva el viento, y se te penetra en la nariz, te llega a los pulmones y te produce cáncer. O sea que tiene que echarle agua, porque con este solano, para que no huele esas partículas. Después viene y salió el otro alcalde, Rafa Martínez, otra lumbrera, pero a la inversa. Vino y salió, dijo: ya tengo la solución del agua de Santa Marta. Y quiso pasear a costilla de los pobres samarios, los pendejos samarios. Y cogió y dijo que iba a Israel para ver cómo se funcionaba el sistema ya de la planta de desalinizadora. Ay, hombre, por Dios. Si esa es la última alternativa de los 3 sistemas de agua, nosotros tenemos los 3 sistemas. Esa es la última cuando no hay. Esa la utilizan es en las islas, donde no tienen ríos. Las usan en los desiertos, donde tienen mar y no tienen ríos. Nosotros tenemos ríos, tenemos mar, tenemos aguas subterráneas. O sea que como carajo vamos a utilizar la última. Bueno, y cogió y viajó y dijo: ¿por qué es inviable? Vayan ustedes a Aruba, vayan a San Andrés y vean el costo del metro cúbico de agua. Costoso. Curazao. Bastante costoso, ¿sí o no? Sí. Bastante costoso. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque hay que extraerle primero la sal. Sí, hay que hacer el proceso ese. Traerle la sal, traerle el yodo, traerle todos esos componentes para volverla una agua similar a la de un río. Y después hay que hacer el proceso normal de potabilización, o sea, doble proceso. Y eso encarece el metro cúbico de agua. ¿Y quién lo iba a pagar? ¡El pendejo pueblo! Y además también que necesitaba energía, entonces dijo que paneles solares y un poco de pendejadas, engañando a este pueblo pendejo. Pero después supimos cuál fue el origen de ese viaje a Israel. No solo pasear, hacer unos negocios. Bueno, perdón, yo sobre el tema tal vez porque en alguna ocasión de la vida como asesor intervine y como árbitro además, en el caso por ejemplo de Huachaca S.A., que fue una sociedad que se constituyó precisamente para darle solución al problema del agua de Santa Marta. Era alcalde Jaime Solano en la época. Y Metro Agua debía constituir una carta de crédito que iba a servir de punto de equilibrio para que entrara en funcionamiento Huachaca. ¿Tiene un estudio sobre eso? Sí, claro, ahí están los estudios, que es desempolvarlos, actualizarlos, y eso no va a costar mucho para Santa Marta. Y en el caso de Ciénaga fui árbitro a través de un arbitramiento que propuso Operadores de la Sierra,
que es el operador que maneja el agua o distribuye o presta el servicio público en Ciénaga, y precisamente uno de los problemas de abastecimiento para el casco urbano es que, siendo Ciénaga un municipio rural, pues obviamente en el trayecto de las bocatomas o del origen del agua hacia el lugar de donde debía llegar o almacenarse, pues obviamente todas las fincas en ese trayecto también se pegan o se pegaban al sistema de acueducto. Eso trajo consigo algún tipo de problema, porque precisamente como norma policiva el municipio tenía que garantizarle a operadores de la sierra que efectivamente ningún finquero debía pegarse al acueducto. Entonces ahí hay una situación sumamente grave, y abonado al hecho que la capacidad no alcanza para Santa Marta, no alcanza. Ni siquiera para Ciénaga, mucho menos para nosotros. Bueno, es una cosa importante. La sierra se nutre de más o menos 35 ríos. Hay unos que son torrenciales, o sea que se nutren de las lluvias, y otros que no son. ¿Cuáles no son torrenciales? Vamos a coger el Guatapurí, Fundación, Aracataca. Sí, tampoco es torrencial el río Don Diego. Don Diego, claro. Sí, tampoco es torrencial el río Palomino y el río Ranchería. Son los únicos ríos que nacen en la sierra, o sea que tienen agua de manera permanente. Si todos los demás son ríos torrenciales, viven de la lluvia. Y si nosotros padecemos, por favor, hay que vivir de la experiencia pasada. Está bien que anteriormente tenían que tomar una solución, pero tomaron la solución de coger un río no torrencial, que es el río Manzanares, que no tiene el agua suficiente en época de verano. Cogieron el agua del río Piedra, que tampoco es torrencial. Sí, entonces, por favor, ¿cómo van a coger lo de Huachaca? Que también se nutre de la lluvia. Que no es torrencial. Entonces estamos fuera de tiesto, ¿no? ¿Sí entiendes? Los errores pasados, que es torrencial. Si nos hemos equivocado 2 veces para solucionar el problema, entonces sería una solución. Y además también, en el proyecto que presentó este señor, que por eso que yo lo llamo inútil, ¿sí? ¿Cómo lo va a traer de la desembocadura? La desembocadura va a traer una paradera por la carretera, llega a ¿cómo se llama? La montaña esa que tiene 340, el Cerro de los Muchachitos, creo que es. Sí, Cerro de los Muchachitos. Bueno, ahí llega. Entonces tendría que montar una planta de ahí para impulsarla allá arriba. Y por la carretera vieja para montarla, que tampoco es proyecto de él, ese tipo es parásito. Ese proyecto viene desde hace años, los que estudiamos y leemos esta pendejada, sabemos bien que ese proyecto viene de montar. Inclusive el Mello también habló de esa vaina cuando fue gobernador, y también quedó en nada, que es el proyecto de crear la planta de tratamiento, no en Mamatoco, sino construirla allá en la parte de arriba, en el Curval. Si la crean en el Curval, ahí pueden nutrir a todo ese sector, ¿no? Puedes nutrir a Bonda, puedes nutrir a, ¿cómo se llama?, a 11 de noviembre, a todas partes. O sea que, fíjense ustedes, para mí Huachaca no es la solución. Si nosotros tenemos Huachaca, Buritaca, Mendihuaca, tenemos más allá de Palomino, y tenemos arriba Don Diego. ¿Sabes cuántos metros por segundo produce Huachaca? 4.000 litros por segundo en época de invierno. En época de verano produce 2.000 y pico. Sí, lo mismo el otro y el otro y el otro. ¿Para qué carajo lo vamos a coger y no lo cogemos del río Don Diego, que produce 22.000 litros por segundo, y nosotros necesitamos solamente 3.600 litros por segundo? Pero fíjese, doctor Beto Riasco, doctora Consuelo, Leonor Consuelo, doctor Camilo David y Teodoro, que cuando uno dispone presentar su nombre a la opinión pública para un cargo por elección popular, uno debe conocer la situación y el entorno del lugar donde usted quiere ser elegido. Y qué contraste, y que uno no entiende cómo va a salir un gobernante a decirle a la comunidad: no, es que ustedes no me pidieron agua. No joda, si usted tiene que conocer los problemas de la ciudad, usted tiene que conocer cuál es la prioridad de una ciudad que usted va a gobernar. Usted no puede salir después a la gente y decir: no, me pidieron un estadio, doctor Beto Riasco. Gracias. Bueno, efectivamente
Hay 7 proyectos para solucionar el problema del agua en Santa Marta. Los 7 proyectos están vigentes, los 7 proyectos están, digamos, aptos para realizarse, no están presupuestados todos ellos, porque hay unos como el de Magdalena que sí implican un mayor y que tienen todas las implicaciones que tú has dicho. Y digamos que el del río Magdalena es el que tiene menos retorno social, porque todo lo asume el usuario, a diferencia del de Huachaca, el de Buritaca, el de Don Diego, y además, esos están en un sitio intermedio de retorno social. Los que menos retorno social, o sea, lo que menos les costarían a los amarios, sería el de Toribio, Córdoba y Buritaca. Quiero simplemente tomarme unos segundos para leer el acuerdo, el pacto del agua que hizo nuestro alcalde Rafael Martínez con la Procuraduría. O sea, era algo que simplemente tenía que cumplir porque lo pactaron. Había responsabilidad, había recursos en ese momento y había estudios. Respeto la opinión sobre Toribio y Córdoba, sobre Ciénaga, pero hasta donde entendí, la idea era tomarlo debajo, después de que Ciénaga hiciera su uso, que se tomara la cometida fuera después. De acuerdo al pacto, el primero era realizar de manera prioritaria la contratación de la planta de tratamiento del Curval para tratamiento hasta de 1.000 litros por segundo, toda vez que su ubicación al interior del territorio distrital permite captar el agua que ya llega del río Piedra y Manzanares, que se está perdiendo porque no tenemos dónde guardarla. Realizar la contratación de la planta de tratamiento de Toribio y Córdoba para el tratamiento de 1.600 a 2.000 litros. Y ahí tenemos los 3.000 litros que usted ha mencionado oportunamente, que es lo que necesitamos, porque efectivamente la población de Santa Marta requiere en época de temporada, que ya está haciendo casi todo el año, gracias a Dios, un 40% más de litros cúbicos. Realizar el control y destinación de recursos para la reposición de redes y tuberías con el objetivo de minimizar las pérdidas tanto en los tramos como en la distribución. Efectivamente, tampoco tenemos cultura de agua, estamos acostumbrados a robar y a no denunciar las fugas. Vemos el agua rodando y nadie entiende que esa agua es de todos. Y reevaluar la alternativa a largo plazo, porque esta solución de Toribio y Córdoba es a corto plazo, esto es para mañana. Y reevaluar la inclusión del río Magdalena. Efectivamente, como usted lo ha dicho, el río Magdalena, fuera de que es muy costoso, tiene el agravante de la contaminación, en donde hay meses en donde no se podría realizar. Perdón, William. Sí, por acá nos escribe el doctor Dalío Lineros, que es el secretario del Consejo Digital de Santa Marta, y le agradecemos su sintonía. Dice, son 7 alternativas de captación, no son proyectos, son 7 alternativas que se plantearon y que ninguna de ellas ha sido posible que se pueda priorizar. Y hay que reconocer también el debate que el Consejo de Santa Marta en estas nuevas mayorías le ha hecho a la administración distrital sobre el tema de la intervención de las MAP, que está que se liquida, y de los problemas que ha tenido precisamente. Va para allá. Y los problemas que hay al respecto. Hay que reconocer también el debate que Juan Carlos Palacios ha hecho con Juan Ruiz Frutos y Marta García, además de todos los que han participado. Pero pienso que el Consejo está asumiendo un papel protagónico que hay que destacar. Aquí tenemos precisamente la permanente comunicación con Edison González, nuestro gran amigo, y Edmundo Robinson, que tienen unas consideraciones al respecto que por supuesto se podrían leer ahorita que ustedes me den la palabra. Déjame termino. Sí, doctor Riasco, venga, sí. Para que les diga una cosita. Sinteticemos. El problema de lo que pasa con el río Toribio, para aclarar, pasa con el río Córdoba, es que es la única fuente hídrica y su caudal no es suficiente para sus necesidades. Entonces el pueblo, yo lo viví, yo estuve ahí con ellos y las cosas, y no lo va a permitir, no va a dejar. Entonces las aguas que pasan
de la captación que ellos tienen para su deficiente acueducto, sí, esa es la que utilizan para ríos, es la que utilizan para los canales de la zona, para los canales de otros sectores. Tiene el doble, el Toribio tiene 800 litros por segundo. No, iban a sacarle el 30%. Y Manzanares solamente tiene 400. No, es la captación, esa es nada más la captación, no es el caudal. Sí, la captación es 400 litros por segundo en época de invierno, del río Manzanares 400 litros por segundo, el río Piedra son 800 litros, o sea, ya con eso se copa la capacidad de la planta que nada más aguanta 800 litros por segundo. El Curval, el Roble, sí, tenía 300, fue mejorado y ahora captan 400 litros, o sea, 1200, 1200, por eso 1200 a 3000 y pico, saquen ustedes las diferencias. Sí, entonces quieren ahora coger 800 litros del río Huachaca. Por favor, vamos a tener el mismo problema, esa solución, hambre para hoy, come comida para hoy y hambre para mañana. Nosotros necesitamos captarlo del río, y eso, te voy a decir una cosa, nada ganamos nosotros si no reforestamos la sierra. Si no reforestamos la sierra. Es la preocupación del mundo. Sí, entonces, por favor, si ese es patrimonio por la UNESCO, nosotros tenemos para captar el dinero del mundo. Y ayer tuve la oportunidad de subir a la Sierra Nevada hasta pasando Minca y pude darme cuenta que efectivamente la deforestación y la construcción indiscriminada sin tener en cuenta ni siquiera el entorno y la belleza que tenemos que respetar es muy grave. La deforestación de la Sierra Nevada es grave y tenemos que tomar medidas en el asunto. Ninguno de estos proyectos serviría si no reforestamos la sierra, o sea que tienen que hacerlo de manera simultánea. Y simplemente les cuento una anécdota. Nueva York llegó un momento en que no tenía agua y tenía la solución de desalinar, porque pues tienen además los recursos, no había problema, y la otra solución era reforestar. Y el alcalde de esa época dijo, yo reforesto. Inició un proceso de reforestación y Nueva York en estos momentos no tiene problemas de agua. Además, tengo entendido que el agua en Nueva York es gratuita. Yo les voy a decir una cosa, si nosotros captamos el agua del río, claro, lo ideal, le voy a decir una cosa, esto sí no lo puedo asegurar, pero mi sueño sería de que si contamos con la bendición de Dios de tener el río Huachaca, Buritaca, Mendihuaca, y tenemos el río arriba, a la parte alta del río Don Diego. Oye, ¿por qué no buscamos un lugar equidistante, no sé hasta dónde será posible, y montamos una represa? Y no afectamos ecológicamente el sector, porque no le vamos a quitar todas las aguas a un solo río, ¿sí entiendes? Sino que le captamos unos 500 litros, los otros 800 litros, los otros 1000 litros, y tendríamos el agua suficiente no solamente para Santa Marta, sino para Ciénega, para Pueblo Viejo, hasta allá. Fíjate las contradicciones, me dice un oyente, perdón Teo, a raíz de que comenté el tema del problema del Parque del Agua, dice, el Parque del Agua paradójicamente le echó cemento a un humedal. Así es. Totalmente. Pero hay que también recordar algo que dice Beto, algo que dice Edmundo Robinson, que sabe mucho de esto además. Advertía él que la bomba hidráulica que impulsaría el agua del río Magdalena tendría problemas también porque hay paso de arena, es decir, se desgastarían las turbinas con mucha facilidad. O sea, los costos serían altísimos traerlos del río Magdalena, porque el río Magdalena abastece de agua a muchos municipios del país. O sea, el problema no está en la potabilización, el problema está en el traslado del agua del río Magdalena a 100 kilómetros a Santa Marta con las bombas estas hidráulicas que se desgastarían permanentemente por la arena que viene corriendo con el caudal del agua. Pero también hay una acción popular que interpuso el ingeniero Jaime Socarrás. Claro. ¿Sabe mucho de qué sabe que el doctor Jaime Socarrás? Habría que invitarlo a este programa. ¿Por qué no invitamos a este programa a los concejales que han hecho el debate sobre el tema de servicios públicos para el próximo domingo? El tema del agua continúa en nuestro programa y... Claro. Invitemos a los concejales. Es un tema que no hay que perderlo de vista, porque es que es un problema del día a día, su problema de su establecimiento comercial, de su empresa, es vital, fundamental. William, alguien nos decía, y les voy a decir, nos decía, ¿y te soluciona algo? Que solucione el problema de algo, te beneficia en la hotelería, y les voy a responder, ¿saben una cosa? El turista no sabe que no hay agua.
porque si me toca conseguir carro tanque, si me toca conseguir lo tiene que de conseguir. dónde tengo que conseguirlo. Tiene que o sea, el conseguirlo. turista no sabe que no hay agua porque no podemos permitirle Así es, que doctora. lo sienta. Así es, doctora. Pero lo que hace Yo- es una operación más costosa y estar pendiente de algo que debe ser básico, algo que simplemente Y usted le está carga de tapa, vida. y usted le tapa de alguna manera La deficiencia. la ineficiencia administrativa. No, y no solamente eso, una ciudad la más antigua de Colombia, 500 años. 500 años, que no tenga hoy un Agua. buen servicio Teniendo agua. público, teniendo agua, eso es Mire, inaceptable. Y en Todo- los barrios que están haciendo albercas porque ya no tienen solución, Ve- ya el agua no está llegando ni siquiera cada semana ni cada 15 días. Ven para Mire, hacer- yo para- todos los días recuerdo algo que dijo ahí, donde usted está sentado, doctor Camilo David, el senador Robledo, ¿cómo? Jorge Robledo. La fábrica de agua más grande que tiene el país se llama la Sierra Nevada de Santa Marta y ustedes no la han aprovechado. Y la están deforestando, no hay Total. Desde control de autoridad. 1501 ya nos habían descubierto como un abastecimiento de agua. ¿Qué pasó? Hay un problema que Doctora Consuelo, Leonor Consuelo, muchas gracias. Doctor Beto Déjame un Riasco, momentico y muchas cierro una gracias. cosita que se me olvidó. Te voy a decir que es supremamente importante. Que el agua de aquí, sí, no necesita químicos, necesita poquito, Como el agua de poquito Valledupar. químico, como el agua de allá del río Magdalena. Sí, que además de eso, la gravedad es gratuita, está en la parte alta, o sea que vendría por gravedad. Sí, o sea que los costos prácticamente serían ínfimos, o sea que se nos bajaría el servicio del Bueno, agua. mi invitación, William, Para el es próximo domingo. a votar en democracia y por la democracia. Y Bien. tenemos que elegir buenos gobernantes para el distrito de Santa Marta y para el la departamento gobernación. del Magdalena. Y para la invita- presidencia. Y para Colombia. Y para la presidencia. Los en invitamos para que democracia. el próximo domingo continuemos con este tema, a ver si Mil gracias durante a todos. toda la semana buscamos personas los concejales, el tema de y actores de este hecho que tiene verdaderamente a la ciudad de Santa Marta un verdadero caos. Ojo que también la seguridad es muy importante y también es un tema que hay que analizarlo en algún programa en una semana. Muchas gracias a todos, al doctor Teodoro Gómez, al doctor Camilo David, a Beto Riasco, al doctor Rubén Ceballos, a Rafael, al doctor Rafael Macías, a quien de nuevo le enviamos nuestras condolencias, a la doctora Leonor Consuelo Gómez, a Beto Riasco, a todos, mil gracias. La técnica a cargo de Oscar Osorio, la dirección general del doctor Cipriano López Anica, que ya mañana está aquí. Mil gracias para todos, feliz domingo. Aquí culmina Opinión Libre. Gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares y analizar temas de interés para todos. Si te gustó, escribe a nuestras redes sociales y opina. Te esperamos el próximo domingo a la misma hora, por aquí, por Radio Magdalena. Decimos lo que otros callan.